Buenas tardes, soy Jennifer González. Actualmente estoy estudiando el máster de la enseñanza de español como segunda lengua y voy a hablar acerca del método Berlitz, las, los fundamentos básicos y un poco en plan la evolución que les llevó a este método. Y también daré un poco de información acerca de las eh, desventajas que tiene este método y por lo que el método de enseñanza de lenguas extranjeras siguió evolucionando después de este método. Entonces, para comenzar hablando del método, me gustaría leer un texto de Titón que nos resume los principios básicos de, esta, de este método. Nunca traduzcas, demuestra. Nunca te expliques, actúa. Nunca hagas un discurso, haz preguntas. Nunca imites errores, corrige. Nunca utilices palabras aisladas, usa oraciones. Nunca hables demasiado, haz que hablen mucho los alumnos. Nunca uses el libro, usa tu propia programación. Nunca saltes el orden, sigue tu programa. Nunca vayas demasiado deprisa, sigue el ritmo del alumno. Nunca hables demasiado rápido, habla con naturalidad. Nunca hables demasiado fuerte, habla con naturalidad. Nunca seas impaciente, tómatelo con calma. Esto es un texto que realmente creo que nos resume todos los principios y voy a ir haciendo hincapié en cada uno de ellos en los aspectos fundamentales, ¿no? Nunca traduzcas, demuestra. Efectivamente, este método centra su enseñanza en la lengua extranjera y esto conlleva que solo podremos hablar en la lengua que vamos a enseñar. Es decir, muchas veces nuestros profesores nos dicen only in English and then y cuando tenemos una pregunta de vocabulario porque no entendemos, quizá ellos nos lo traduzcan a nuestro idioma, pues esto no ocurre en, en este método. Este método, cuando los alumnos están en un nivel básico, se aprende mediante mímica, mediante ejemplificación, mediante... Es como enseñar al alumno qué es lo que es, pero no podemos realmente traducir a la lengua materna, porque eso nos llevará a una memorización de, de comparación, es decir, table, mesa, o ese tipo de relaciones que nuestra cabeza realiza que muchas veces al final no vamos a saber comunicarnos en otra lengua por saber el vocabulario traducido. En cuanto no expliques, actúa, como ya he dicho antes, no pretende estar con largas clases, sino que lo hace de forma dinámica, lo hace de forma participativa para el alumno, en el que se hace mediante preguntas-respuestas, profesor-alumno, profesor-alumno. De esta manera no se, no se, no se explica mediante largos discursos en los que los alumnos se aburran, largas clases de gramática, largas clases de vocabulario que al final no te van a ayudar a hablar esa lengua. Este método elimina todo eso y pretende ir evolucionando con preguntas básicas, eh, respuestas básicas e ir haciéndolo más complejo poco a poco. Entonces, esa es una de las cosas buenas. No, se basa en desde lo básico y vas aprendiendo a tu propio ritmo. No hables demasiado, haz que tus alumnos hablen. No es importante que nosotros hablemos en la lengua que nosotros sabemos. Es decir, yo soy española y no tiene ningún sentido que siendo profesora de español me tire una hora hablando en español. Yo, para mí.
porque realmente quien tiene que aprender la lengua es mis alumnos, no yo. Entonces tenemos que tener bastante claro eso. Nunca utilices el libro, utiliza la programación. Es cierto que debemos tener nuestra propia programación, seguir esa programación, no saltarnos el orden y dedicar tiempo a programar y a ver qué nuestros alumnos necesitan. Nunca vayas demasiado deprisa, sigue el ritmo del alumno. Efectivamente, no podemos correr porque, digamos, tengo que dar 10 lecciones antes de Navidad. No, tienes que ir a un ritmo progresivo en el que veas que el alumno está cumpliendo los objetivos. Y por supuesto, nunca seas impaciente, tómatelo con calma. Muchas veces llegamos a frustrarnos porque nuestros alumnos no entienden qué es lo que estamos tratando de decir. Pero creo que todos hemos estudiado una lengua extranjera y esto pasa cuando estás aprendiendo una lengua. Hay veces que no entiendes y ves como la otra persona que te está intentando enseñar se frustra porque no sabe ya más maneras de explicártelo. Entonces creo que es una parte muy importante por parte del profesor mantener la calma, ser claro, buscar nuevos métodos para explicarlo si nuestro alumno no nos entiende, pero jamás ser impaciente y frustrarnos con nuestro alumno porque no nos va a llevar a nada. Así que creo que realmente he explicado un poco todo acerca del método. En este método nos centramos, como habéis podido comprobar, en la interacción oral mediante la lengua que se enseña, mediante la lengua meta. No se centra para nada en el análisis gramatical como puras lecciones de gramáticas, sino que se centra en un análisis inductivo en el que los alumnos van a aprender gramática mediante este proceso de preguntas-respuestas, mediante un proceso de muestra, es como lo que quiere este método es acabar con las tediosas clases de gramática, puesto que el método anterior es gramática y traducción y no fue muy positivo, la verdad. Hace muchísimo énfasis en la pronunciación, en los niveles básicos. Necesitamos grupos pequeños para que sea intensivo y individualizado. Entonces, uno de los problemas que surgió en este método fue que muchas veces los alumnos no aprendían cosas que realmente no iban a utilizar en la vida cotidiana. Este método pretende que el alumno aprenda a base de hechos, aprende de forma natural como aprende la lengua materna, aprenda en plan yendo a la compra, aprenda preguntando en un bar, aprenda preguntando por una dirección. Pero muchas veces en niveles más avanzados vemos como que los alumnos aprenden situaciones que jamás llevarán a cabo. Otro de los desventajas que tiene es que el léxico abstracto es muy difícil de mostrar mediante mímica, mediante una actuación, una representación. Entonces hay veces que se queda un poco abandonado el léxico abstracto. Y otro de los, creo, peores desventajas es la fosilización de errores que se produce por la falta de corrección. Pero bueno, eso también todo dependerá del maestro, de los alumnos que tenga, de los errores. Creo que eso también es un poco complejo y abstracto, ¿no? Lo bueno no lo bueno, en plan, como conclusión de este método, creo que es uno de los primeros métodos en pasarse las cuatro destrezas. Este método introduce primero la audición, quieren que aprendas, que escuches, que para poder hablar, después de poder hablar podrás leer y después de leer podrás escribir. Entonces, creo que es uno de los pocos métodos que en esos momentos surgieron con la importancia de las cuatro destrezas. Entonces, esto es todo lo que os puedo contar de este método y seguiré investigando acerca de ello para poder formarme y saber si
es un método positivo, negativo y evidentemente actualmente ha evolucionado mucho. Vemos como no se realizan clases de pura gramática, vemos como no se realizan clases solo de comunicación oral. Creo que el mejor método es algo ecléctico con todo eso, es decir, perdón, un mix con parte gramatical, parte oral, parte auditiva. No solo centrarnos en algo concreto, porque cuando nos centramos al final dejamos olvidado muchos apartados. Pero que eso es algo que pasa en la vida. No es cuando te centras en algo tiendes a dejar parte de atrás, que puede ser positivo y negativo, pero realmente el aprendizaje de una lengua y sobre todo en la enseñanza de una lengua debemos tener mucho cuidado con lo que estamos enseñando a nuestros alumnos. Tenemos que ver qué es lo más eficaz para ellos y sobre todo qué es lo que les va a ayudar a realmente aprender, no porque sepan mucho vocabulario, no porque sepan mucha gramática. Al final van a ser mejores hablantes. Así que eso es todo lo que puedo comentar acerca de este método.